Qué gusto saludarles, Celina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí Qué ya bueno. listos para transmitir en vivo desde estas instalaciones de Equilibre en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Qué nos cuenta, Celina? Pues bien, ya extrañándote, Saúl, pero bueno, ya estamos otra vez aquí. Aquí presentando nuestro programa con nuevos temas, y este tema yo creo que va a estar bueno como los otros. Sí, perdón que ande viendo yo aquí hacia abajo, nada más ando buscando algo de la transmisión, pero estamos bien. Estoy aquí con ustedes. ¿Sí está bien todo? Sí, por favor compartan, se lo suplico. Les agradecería muchísimo en este momento que sean tan amables en compartir. Y déjame quitar este sonido que nos molesta un poquito. Son las cuestiones de proyectar, de transmitir en vivo. Las cosas de la tecnología, ¿no? De la tecnología. Pues hoy el tema interesantísimo, ¿no? Sí, además tú dejaste en suspenso hace 15 días, ¿no? ¿Quieres saber qué? ¿Ya vieron el título? ¿Qué opinan del título? Salud. Salud. Fíjate que yo tenía un amigo que me decía Saulud. Ah, ¿por qué será? Pero no, él era su propio referente, no era el mío. Bueno. Era su propio referente. Saulud, yo le decía Saúl, ¿no? O Saulud. Inclusive me saludaba ya así. Hola, ¿cómo estás? Y yo pues ya ponía la mano de vaso. Sí, ya Sí, así, no, ya tenía la medida. Hola, ¿cómo estás? Pues ya se imaginarán el tema de hoy. Y aunque bueno, ahorita estamos un poco bromeando y chiquiteando este título, la verdad, doctora, es que es una situación muy complicada. Sí, cómo no. Tiene un componente emocional bastante difícil en torno a su... Y por el otro lado, un tema de tipo orgánico, Sí, ¿no? sí. Estoy viendo aquí que ya nos están empezando a saludar. Les pido por favor que compartan, sean tan amables en compartirlo para que mucha gente se entere. Ustedes saben que este problema no es exclusivo de México, sino de todo el mundo. Inclusive a mí me parece que el alcoholismo viene a dar al traste con muchas metas en la vida. Sin duda. Sin duda. Y además, bueno, el alcoholismo puede tener desenlaces fatales, ¿no? Y bueno, pues el alcoholismo es una adicción como tantas, ¿verdad? Pero como tú bien dices, no es propio de nuestro país. El alcoholismo es una adicción, es una enfermedad que se presenta en cualquier sociedad. Sin embargo, sí hay índices más altos en nuestro país con relación a otros países en los cuales pues hay más acceso al alcohol, paradójicamente. Entonces sí hay una cuestión también ahí cultural. No, somos una cultura que no sabemos beber. A mí me impresionaba mucho en España, en la universidad había bar. Imagínate si aquí en las universidades hubiera bares. No. Bueno, yo sé que en muchas universidades o en muchas escuelas hay alumnos que llevan su anforita. Ah, sí, bueno, sí. ¿No? Sí. Claro que sucede. Bueno, porque es algo de lo que hay una inquietud muy grande, sobre todo en la adolescencia. Hace estragos verdaderamente en la mente, en la memoria. Y pues, ¿qué te parece si empezamos ¿Sí? con el tema, Celina? Claro que sí. Pues bueno, el alcoholismo, como decíamos, es una adicción y pues es una enfermedad. Hay que tomarlo como enfermedad, porque si definimos como la ausencia de salud, digo, la enfermedad es mucho más que eso, pues cualquier adicción va a atacar ¿cómo se llama? Atacar nuestro equilibrio
alterar la homeostasis, ¿no? Entonces, es una adicción porque una persona que es alcohólica tiene dependencia a consumirlo. O sea, para empezar, la dependencia quiere decir que si interrumpe el consumo, se va a sentir irritable, ansioso e incluso deprimido. Entonces, en el momento en el que pasan estas tres cosas, cuando interrumpe, quiere decir que ya hay una adicción. Entonces, hay que hablar de lo que se llama el síndrome de dependencia. El síndrome de dependencia consiste en 7 características. La primera es cuando la persona empieza a beber en exceso. Sí. Es decir, todos podemos pues de repente echarnos nuestra copita, un trago. ¿Qué pasa con un trago? Un trago no hace estragos. Exacto. Pues sí, de repente pues no pasa nada, una cervecita. Sin embargo, cuando ya esto empezamos a necesitar de beber con mayor, de unas cantidades mayores, bueno, una copita y luego otra, y empieza la persona a beber con mayor frecuencia, entonces eso es como una de las características más importantes o que más definen a un alcohólico y al síndrome de dependencia que les comentaba. Esta es la primera. La segunda es que la persona busca cualquier ocasión para beber. No, pues bueno, mira, vamos a celebrar que estamos, Saúl, vamos a celebrar que estamos en nuestro programa de los lunes, salud, y nos echamos nuestro trago. Y así se va haciendo cada vez más frecuente. La cuestión aquí es que la persona que lo hace no está consciente de que lo está haciendo. Este es el segundo, ¿no? Empieza a buscar cualquier ocasión para beber. La tercera es algo que es común de todas las adicciones, que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, pues ya sabes, que es el momento en el cual una persona que ya tiene una adicción, cuando deja de beber, en este caso, empieza a sentirse mal. Necesita el alcohol. ¿Y qué genera esta necesidad y no tener? Pues ansiedad sobre todo, irritabilidad, hacer hasta lo imposible por conseguir el alcohol. Hay alcohólicos que ya están en una etapa súper crítica, que pues incluso se beben el alcohol ¿qué es? ¿El 97? 96. Del 96, ya el 91. Ya no me he acostumbrado. El alcohol, sí, cualquier alcohol se lo beben y es lo necesitan, o sea, es una necesidad emocional y fisiológica. Cualquier adicción, pero bueno, aquí estamos entrando en el alcoholismo. Entonces, ¿qué hace? Seguimos a la tercera. Bebe entonces más cantidad de alcohol, cada vez más, porque la cuarta sería evitar precisamente ese síndrome de abstinencia. O sea, está relacionada la tercera y la cuarta, porque para evitar ese síndrome de abstinencia la gente empieza a beber más y beber más, y entonces pasamos a el quinto, que se llama tolerancia incrementada. La tolerancia quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, bebe, y el efecto inmediato es pues sentirse relajado. Entonces bebe una copa, 2 o 3. Con 3 copas me siento relajado. Pero la tolerancia quiere decir que empieza a necesitar cada vez más cantidad de alcohol para sentirse relajado. Entonces, eso... Si antes era media copa, ahora ya son 3/4 de copa, y luego ya es 1 y 1.5 y 2, y así se va haciendo la tolerancia. Exactamente. Ajá. Que es parte de cualquier adicción, ¿no? O sea, es progresivo. Es progresivo. Es progresivo, es una espiral que no tiene fin. Exactamente. Y bueno, pues la séptima sería la toma de conciencia de que es compulsivo. O sea, la persona que tiene esta adicción sí
sí es consciente de que tiene esta adicción, de que empieza a beber compulsivamente. Sin embargo, una vez que ya es adicto, ya es alcohólico, no puede dejar de hacerlo. O sea, sí puede dejar, pero bueno, estamos hablando de estas características o fases del síndrome de dependencia. Y la última es que hay puede dejar de beber, ¿sí? Hay una recaída en la dependencia por abstinencia, es decir, si deja de beber al final, entonces ¿qué pasa? Que cae en abstinencia y entonces tiene estos síntomas de los que hablamos, Sí. y entonces como tiene estos síntomas tan terribles, porque realmente el síndrome de abstinencia es terrible para cualquier adicto. Hasta mortal podría ser. Sí, sí, hay gente que se ha suicidado en el síndrome de abstinencia, Así lo es, sabes sí. perfectamente. Entonces, en ese momento hace lo imposible por buscar el alcohol y y entonces recae. Fíjense a todos, fíjate, Saúl, que los alcohólicos crónicos, que son aquellos que pues tienen ya un alcoholismo que no pueden superar o que les cuesta trabajo superar, el promedio de recaída es de unos 3 días aproximadamente. Entonces está grave la cosa. Pues sí, a mí me parece que, en primer lugar, Celina, a mí me ocupa el que una persona tiene 3 componentes. Uno que es el cuerpo, y a mí me queda claro que nosotros no somos nuestro cuerpo. Uno que es diferente y es la mente, y por el otro lado el espíritu, que en algún momento dado el ser se conecta con el universo y con un todo, a diferencia de los otros animales. Es decir, que cuando nosotros estamos solamente viviendo y dándole placer a nuestro cuerpo, a pesar de la conciencia de la mente, podríamos estar haciendo algo indebido que nos va a llevar a nosotros a un deterioro. Claro. Y considero que el alcoholismo, como cualquiera de las adicciones, viene provocado por una falta emocional. Es decir, todos tenemos carencias, y ahí viene, desde mi punto particular de vista, que la carencia en la mente podría tomar una muleta. La muleta podría ser el alcohol, o podría ser el tabaco, o podría ser cualquier cosa que nos haga desconectar al cerebro de esa falta. Porque lo que hace el alcohol en el cerebro es interrumpir todas estas conexiones que hay dentro de él. El alcohol tiene esa facultad, que es la de interrumpir el buen funcionamiento del cerebro. Sí. Entonces, en el momento en el que uno interrumpe inclusive la conciencia, estás evadiéndote de una realidad temporalmente. Y por esa razón puede ser hasta beneficioso para algunas personas. Digo beneficioso porque se escudan en el alcohol para no enfrentar directamente alguna carencia. Es más fácil desconectarse y no saber algo sobre la realidad, sobre tus propias carencias, que pueden ser miedos, frustraciones, estados de conciencia que te hacen daño, ¿no? Ahí viene la carencia. Y en lugar de confrontar directamente eso, pues con unos tragos de alcohol se desconecta a tal grado inclusive que puedes en un principio perder el equilibrio, perder el habla,
perder el entendimiento, de acuerdo en que es un desinhibidor, porque se te quita la vergüenza. Y en ese momento que tomas el alcohol, puedes ser inclusive diferente, actuar en forma diferente a como eres estando en tus 5 sentidos, que no son 5 para mí, son muchos más. Algunos dicen que 7, pero yo digo que también son más los sentidos, ¿no? Los sentidos son por donde te entra la vida. Entonces, Celina, a mí me parece que el alcohol, como cualquier adicción, es una muleta para poder sobrellevar lo doloroso que hay en la mente. Seguro, seguro. Y es que además, ahora que hablabas sobre los mecanismos cerebrales, está relacionada con la dopamina. O sea, la adicción hace que se eleven los niveles de dopamina. Y entonces ya hemos hablado de la dopamina otras veces, pero bueno, vamos a recordar, ¿no? Que es un neurotransmisor, o sea, una sustancia que está en el cerebro, que es la sustancia que está directamente vinculada con el placer. Entonces, evidentemente, si hay una recompensa inmediata porque se eleva la dopamina, pues evidentemente la gente va a querer, ¿no? va a necesitar más de cualquier adicción, ¿eh? Hicieron un estudio muy interesante con los chicos millennials y se vieron cuál era la respuesta cerebral de los likes que recibían en Facebook o Twitter. Y fíjate que aumenta la dopamina significativamente, o sea, hay una relación directamente proporcional entre los likes y la dopamina. Caray. Entonces, cualquier adicción está regida por el incremento de dopamina, pero además saben qué hace la dopamina, destruye neuronas, el exceso, como todos los excesos, ¿no? Sí, también hay que considerar de dónde viene la bebida que estamos tomando. Claro. Si es de la fruta o si es destilada. Sí. Porque si es de la fruta es un carbohidrato y naturalmente el carbohidrato es azúcar. Y el azúcar es, yo considero, la peor de las adicciones. El azúcar te detona la dopamina. Sí. A fuerza, y todo ese centro del placer, el centro de recompensa que tiene el cerebro, que en algún otro de los capítulos ya hemos hablado sobre ese tema, y el azúcar, bueno, ahí va directito a activar la dopamina. Sí, está todo relacionado. Porque si nosotros entendemos cuál es el origen, podríamos entender también cuáles serían las soluciones. En primer lugar, entonces, hay un componente emocional que hay que analizar y de forma personal. Claro. 2, puede ser adicción al azúcar, ¿no? 3, también han mostrado muchos estudios que cuando un adolescente inicia sus primeros tragos, se inicia el alcoholismo. Es decir, la dependencia al alcohol. Ahora, no creas que yo, cuando tengo algún paciente, siento tristeza o siento lástima. No, la verdad es que no me engancho con eso. Y no me engancho porque el alcoholismo es una decisión. Y el alcohólico empieza por la primera copa. Es tu decisión tomar la primera copa. Y personalmente, jamás le podría recomendar a nadie ni una sola copa de alcohol. No te hace falta. Al contrario, inclusive estudios demuestran que la zona del hipocampo, que es la memoria, se destruye a través del alcohol. Sí.
O sea, realmente son, pues casi todos son, no hay ningún beneficio en realidad, ¿no? Aunque, bueno, a ver, ¿qué tan cierto es esto de que, por ejemplo, una copa de vino tinto te baja el colesterol? El vino tinto es considerado como uno de los mejores antioxidantes. Nosotros necesitamos justamente de estos elementos para evitar los radicales libres. Pero de todas maneras, no lo recomiendo porque los antioxidantes los puedes tomar de diferente forma, no forzosamente a través de una copa de vino. Porque después de la primera, viene la segunda. Y como dice el título de esta charla, un trago no hace estragos. Y para detenerse. Sí. Porque va directamente a la zona del placer y como sientes bonito, te sigues y te sigues y te sigues. Claro. Y lo peor de todo es que ni siquiera se puede parar muchas veces. Porque no se alerta el cerebro de algo, simplemente vas como en carretera y en una recta. No hay algo que te detenga. Simplemente lo que te detiene es, a veces, cuando dices ya no puedo beber una sola copa, pero que conste que el alcohol solamente se puede metabolizar y filtrar, porque una cosa es el metabolismo, hasta donde requieres hacer energía con el ATP, y otra cosa es filtrar los residuos. El cuerpo puede metabolizar y filtrar 10 mililitros por cada hora. 10 mililitros, estamos hablando de, vean la medida de una jeringa y se podrán dar cuenta de lo que cada persona podría metabolizar, es decir, convertir en energía y usarla, y por el otro lado, eliminar los residuos. Claro. Ahora fíjate, cuando se toma alcohol, el cuerpo es muy convenenciero. Cuando tú tomas una copa de alcohol que es un combustible, el alcohol es combustible, tú lo puedes poner un caballito de cualquier bebida que tú quieras, le pones fuego y se enciende, es un combustible junto con el oxígeno. Entonces, cuando tú tomas alcohol, estás haciendo que el cuerpo utilice ese combustible que junto con el oxígeno que llega a la parte central de las células, que es la mitocondria, en donde se produce la energía del cuerpo, que ya lo dijimos, se llama ATP. Entonces, la célula, cuando detecta que hay alcohol, toma el alcohol como combustible en lugar de utilizar la grasa. Entonces, naturalmente, puedes engordar. Claro. Cualquier cantidad de personas que han venido conmigo me dicen, ¿puedo tomar alcohol? Y yo les digo, puedes hacer lo que tú quieras, pero el alcohol nunca te va a ayudar a bajar de peso, ni una sola copa. No. Y por eso hay mucha gente, muchos alcohólicos que casi no comen y que mantienen su metabolismo a través del alcohol, ¿no? Claro, mantienen el metabolismo a través del alcohol y de los desalimentos, porque viene además acompañado de botanas, que principalmente son grasas. Grasas, y la grasa se convierte en glucosa cuando lo necesita la célula a través del hígado. Entonces hay básicamente 3 enzimas que se producen en diferentes lados del cuerpo que te ayudan a metabolizar, es decir, a que tú el alcohol lo conviertas en energía. Y lo demás se va directamente a un cúmulo de grasa. Entonces, el hígado es uno de los que tiene que perder, además del páncreas, porque fíjate que hay una enzima que no actúa bien, porque la destruye el alcohol, que se llama lipasa. El alcohol destruye la lipasa que se produce en el páncreas. Que es la enzima que destruye la grasa, claro, la enzima. Entonces la destruye y muchas veces
el páncreas, por querer producir más y más y más, porque está recibiendo una destrucción, puede inclusive tener como explosión una pancreatitis. Claro. Que es la inflamación del páncreas. Sí. Inmediatamente la amilasa y la lipasa se van completamente hacia arriba, a lugares que son incalculables y bueno, te destruye. Por supuesto. Hay muchas personas que te dicen, sí, tómate una copita, y sí, el problema es que no nada más es una copita. Puedes metabolizar 10 mililitros por hora. Y eso tarda 16 horas. Tomen nota. Entonces, tú imagínate, tienes que pues manejar, tienes que ir al trabajo, ya no estás consciente y puede haber ciertos peligros también en tu trabajo y en la conciencia del trato con tus jefes, con tus empleados, con tu familia, porque los neurotransmisores están completamente bloqueados unos con otros. Claro. Pues mira, continuando con los daños, bueno, hablas de la pancreatitis del hígado, ¿no? La cirrosis, que es la acumulación de tejido fibroso. También el alcohol produce insuficiencia respiratoria, por lo tanto muerte. O sea, si una persona tiene insuficiencia, o sea, puede llegar a dejar de respirar y a morirse, ¿sí? ¿Qué otros daños? Pues puede provocar cáncer en el hígado, como tú mencionabas, en el páncreas, en la garganta, en la laringe, en el esófago, en el estómago, por mencionar algunos. Sí, es increíble, sorprendente el daño a nivel cuerpo que puedes tú adquirir a través del alcohol. No es bueno, definitivamente bueno. Yo no le podría recomendar a nadie, ni siquiera un digestivo. El alcohol es un veneno para el cuerpo. Por el otro lado, el alcohol es también un diurético. O sea, tú tomas, seguramente algunos de los amigos que nos están viendo, que todos hemos tomado alcohol y lo sabemos, cuando tomas una copa, 2 copas, 3 copas, inmediatamente tienes que ir al baño y cada vez vas más y más y más. Y es un diurético. ¿Qué es diurético? Pues que eliminas el agua, pero no se va el agua sola, sino se va con todo y minerales. Y la cruda o resaca, como dicen en otros países, es justamente la deshidratación del cuerpo junto con todos los minerales que hay también que eliminar, y por eso es que duele la cabeza, Claro. porque se van todos los minerales a través de la orina. Mira, entonces eso de lo que hay que comer chilaquiles es un mito, Saúl. Lo de los chilaquiles está bien, pero lo que pasa es que cuando tomas alcohol debes de tomar mucha agua, y agua mineral. ¿Para qué? Para que no se te vayan en la orina todos los minerales que vas desechando, porque el alcohol es un diurético. Ahora, cuando tú eliminas agua, acuérdense que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Lo que eliminas más es el oxígeno con el que viven tus células. Claro. Entonces, la fórmula del agua, la recuerdan todos, es H2O, o sea, 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Pero la molécula del oxígeno es 8 veces más grande que las 2 moléculas de hidrógeno juntas. Entonces, cuando tú prácticamente estás dejando tu humedad atrás, porque te estás deshidratando, lo que estás haciendo es que tu cuerpo se vuelva ácido, y en el ácido viven todas y absolutamente todas
las enfermedades de tu cuerpo. Bueno, y esto, suponiendo que una persona esté consciente de que al beber, por ejemplo, tiene que beber agua, etcétera, etcétera. Pero si estamos considerando al alcoholismo como una adicción, pues ahí la persona ya empieza a beber sin importarle las consecuencias, ¿no? Entonces, siguiendo con los daños, bueno, se me había quedado la hepatitis, ¿no? Que es inflamación del hígado y todo lo que conlleva la hepatitis, pues cirrosis. Ahora también ocasiona daños a nivel cardiovascular. Un montón de enfermedades cardiovasculares son provocadas por el alcoholismo. Provoca que el corazón empiece a funcionar de manera normal. Entonces pueden venir infartos, soplos, etcétera. También pues accidentes cerebrovasculares, derrames. No, pues no es, como dicen, o sea, no está padre. No está nada padre. Pero insisto que, bueno, por ejemplo, seguramente ahorita algunos amigos nos están escribiendo ya preguntas. ¿Sí? Ahorita vamos con las preguntas para resolverlas. Estoy casi seguro que nos van a decir, bueno, ¿cómo lo evitamos? Y yo les diría, en primer lugar, hay que cambiar la cultura del alcohol. Típico que cuando llega alguien a tu casa, lo primero que haces es, ¿qué te ofrezco? Y tienes una cantina, Sí. ¿no? ¿Qué te doy? Una cubita, un tequila, un mojito, una chelita, una cervecita, ¿no? Sí. Inmediatamente es parte de una cultura porque pensamos que el alcohol socialmente puede abrir caminos para que sea más fluida la comunicación. Y sí, porque es un desinhibidor, pero eso no significa que nosotros debemos de tomar al alcohol como una muleta para poder hablar libremente. No. Por el otro lado, sí hay, como les decíamos al principio, un componente emocional. Y si no detectamos cuáles son nuestras carencias, pues le puedes llamar alcohol, le puedes llamar la adicción que... La adicción que sea. Que sea, ¿no? Sí, Celina. sí. Empiezas a no tener control de tus actos, ¿no? O sea, y bueno, hablando del alcoholismo concretamente, o de cualquier adicción, pero bueno, pues se empiezan a dar conductas de riesgo. Porque como tú decías, bueno, lo primero es que se puedan dar accidentes porque se pierden los reflejos. Sí. La gente empieza pues eso, a marearse, no tiene reflejos, y entonces si hay problemas de reflejos, hay problemas de coordinación. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que se puedan provocar accidentes caseros, laborales, ¿sí? La persona entonces se puede volver violenta, y entonces si no tiene control de sus actos, pues la violencia puede llegar a límites extremos. Y además, otro de los daños es que lo que tú también mencionabas, ¿no? La desinhibición, ¿no? Una persona, pues te relajas, te desinhibes, y entonces hay una relación entre la desinhibición y la euforia. Así es. Entonces una persona eufórica subestima el peligro, ¿no? Ay, a ver, no, a ver, está completamente alcoholizado, yo voy a manejar, súbanse, no va a pasar nada, y bueno, eso, se subestima el peligro, ¿no? O sea, es una forma muy elegante de decir que no te importa lo que vaya a pasar, porque no te va a pasar nada, porque tú tienes el control sobre todo, sobre la situación, sobre el volante, sobre lo que sea, y sí, pues te sientes Dios. Y luego hay una relación entre, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual con el alcoholismo. Y de repente, al decirlo así, ¿por qué? Pues porque también el hecho de subestimar el peligro implica que practiques sexo no seguro, y el sexo no seguro es no tomar precauciones para no contraer enfermedades de transmisión sexual. Y eso es con las personas que pueden, porque el alcohol a los hombres les hace estragos. Es benéfico para soltar a una mujer y completamente maléfico
para la potencia sexual. Un hombre que ha tomado, bueno, ¿qué les digo? Con nada. No hay cómo. No hay cómo. Tengan la plena seguridad de que un hombre con alcoholismo tiene indudablemente una disminución sexual. No hay duda. Sin embargo, la mujer se relaja. Ah, no, pues una mujer, pues qué les digo, ¿no? Creo que se pone más fácil que la tabla del cero. Es más fácil que fornicar con una mujer borracha. Es que es cierto. Sí. Entonces hay que tener cierto cuidado. A la mujer la desinhibe, la pone en un estado muy, muy amable, diría yo fácil, y al hombre le hace estragos. Exacto. Entonces, pues bueno, hay que considerar todo esto. Quizá podemos empezar a responder las preguntas de... Sí, a ver, vamos con las ver, preguntas del... Preguntas o comentarios de nuestro público. Dice, a ver, tú por favor, Sí. doctora. Daniel, ¿qué es el delirium tremens? ¿A qué se debe? ¿Por qué les da a los que dejan de beber? ¿Por qué también a algunos que siguen bebiendo? Es parte del síndrome de la abstinencia y empiezan a ver, que les digo, dinosaurios, monstruos, tienen paranoia y justamente da en el momento en que el alcohol ha hecho estragos dentro de la mente. Delirium tremens significa ver, escuchar cosas que no existen. Entonces la mente se ha vuelto completamente desquiciada. Eso es el delirium tremens y es parte del síndrome de abstinencia. Y pues, ¿por qué también algunos que siguen, por qué les da ¿por qué les da a los que dejan, a los que dejan de beber? ¿Por qué también a algunos que siguen? Pues ya lo explicaste, ¿no? Sí. Andy, ¿solo funciona Alcohólicos Anónimos? Bueno, mira, es una buena pregunta, porque realmente Alcohólicos Anónimos funciona muy bien. ¿Qué otras cosas funcionan para dejar el alcohol? Pues mira, Alcohólicos Anónimos realmente es, pues es una, así, funciona en un alto porcentaje. Ojo, una persona que es alcohólica no deja de ser alcohólica nunca. Jamás. Y además, pues ahora sí que no tiene casi que ni oler el alcohol. O sea, una persona alcohólica que ya no bebe, no puede ni olerlo. Y si vuelve a probarlo, entonces viene la recaída y entonces empezar de cero. Y justamente es por ese componente emocional. Si no se cura la emoción que está favoreciendo al alcoholismo, no hay cómo componerlo. En Alcohólicos Anónimos hay un trabajo verdaderamente importante porque les ayudan a sacar muchos estados emocionales que son graves y que producto de esa emoción negativa se ha vuelto al alcoholismo. Claro. Entonces, la preguntaba Sandy, ¿qué otras cosas funcionan? La terapia cognitivo-conductual. Hay una relación entre la depresión y el alcoholismo. O sea, una persona que está deprimida recurre al alcohol como medida inmediata para hacer a un lado lo que les está provocando la depresión o sea, tiene un efecto placentero, pero es esporádico, de muy corta duración. Es lo típico de que hay que beber para olvidar las penas. Pues eso es un ratito. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, pues como les hemos estado explicando y contando en otros programas, ¿no? En el momento en el que uno viene esa idea de que yo necesito recurrir al alcohol para resolver tal, o porque me siento bien, si tú puedes frenarlo a tiempo,
Entonces, puedes dejar, con este tipo de terapia, puedes realmente, no solo el alcoholismo, puedes curar cualquier tipo de adicción. Desde el punto de vista nutricional, la forma en la que se puede romper la adicción al carbohidrato refinado es a través de la proteína. Entonces, si tú por espacio de unos 4 o 5 días dejas de comer carbohidratos, de comer o de beber carbohidratos refinados, y solamente consumes proteína, puedes inclusive desintoxicar tu cuerpo. Pero esto tiene que estar debidamente dosificado por un experto, guiado por un experto, precisamente para que no dé delirium tremens. Y tiene que ser poco a poco. Es como una sustancia como por ejemplo el clonazepam. Si tú has tomado una gota y luego 2 gotas, 3, 4 o 5, no puedes dejar de consumirlas en una forma inmediata y todas, porque viene justamente un estrés con el que no vas a poder. Hay que ir disminuyendo poco a poco, y por eso es que tiene que ser guiado por un experto. Claro. Mira, Isabel nos pregunta, ¿cómo ayudar a alguien a romper con la dependencia del alcohol? Bueno, pues me parece que ya lo estamos contestando. Desde el punto de vista nutricional, es a través de la proteína, pero tiene que ser dosificado para que el carbohidrato o la destilación, la fermentación que tiene una bebida, se vaya acortando poco a poco y no te cause ese síndrome de abstinencia. Y desde el punto de vista cognitivo-conductual, pues bueno, la manera de hacerlo es precisamente a generar conciencia de el daño que te está haciendo, y esto es una chamba que hay que estar haciendo, las famosas tablitas, ¿no? En el momento que detectas y que te das cuenta del daño que te hace, entonces automáticamente tienes que cambiar el chip y dejarlo. Son como los pensamientos negativos automáticos. Ir a los alternativos, y entonces puedes llegar con este tipo de terapia no solo a romper con la dependencia, a que te dé repulsión el alcohol, ¿no? Entonces, porque bueno, hay algo que quería mencionar también. Una persona empieza a beber porque hay lo que se llama la teoría del aprendizaje social. Es decir, empieza a sentir rico, hay un efecto placentero inmediato al beber. Entonces, es lo que se llama una recompensa inmediata, ¿no? Entonces, lo que hace la persona es que, como hay un efecto placentero, entonces incorpora la bebida a su dieta. Y cada vez lo va haciendo con mayor frecuencia. Otra cuestión que está relacionada con el aprendizaje social es que la gente que empieza a beber por imitación. Y esto pasa mucho en los jóvenes adolescentes, ¿no? Porque como el entrar a la adolescencia hay cambios, hay transiciones hormonales, pero también psicológicas y emocionales. Y entonces el ser aceptado en un grupo tiene mucho más importancia que cualquier cosa. Entonces, para entrar a un grupo, bebes porque todos estamos bebiendo. Entonces prefieres entrarle aunque no te guste, a ser rechazado en un grupo social. Y por otro lado, esta teoría del aprendizaje es lo que ya hablábamos antes, de que el beber facilita el afrontar una serie de situaciones, porque desinhibe, ¿sí? Porque pues dicen, ¿por qué los borrachos y los niños siempre dicen la verdad? Pues porque hay una inhibición de la corteza prefrontal, que es la que nos da el juicio, y entonces el límbico es el que empieza ahí a emerger, ¿no? Y también da una sensación de poder. Entonces eso es importante también desde el punto de vista psicológico y social, ¿no?
y además existe puede haber una dependencia y, o sea, hay una dependencia contra el consumo, o sea, hay una dependencia versus consumo. ¿Qué pasa? Pues a mayor dependencia, mayor consumo. Y cuando se da el síndrome de abstinencia, como hay malestar, entonces la persona recae y vuelve a beber. O sea, hay que tomar en cuenta eso. Y hay adolescentes que seguramente nos están viendo, hay padres de adolescentes que nos están viendo, y pues es importante detectar esos foquitos rojos y darle información. Mira, te va a pasar esto, mucho ojo. Si bien no se pueden controlar a los hijos todo el tiempo, con la información, pues yo creo que es importante, ¿no? Sí, recuerden por favor que el alcohólico empieza por la primera copa. Uh-huh. Es una enfermedad autoinducida. Sí. Entonces eso de pobrecito, yo le diría, no señora, no señor, no se equivoque. Eso es una enfermedad autoinducida por una carencia emocional. Uh-huh. Ese es el componente principal de una adicción. Claro. Adriana, ¿por qué algunas personas se vuelven siempre de la misma manera? Por ejemplo, lloran siempre. Pero no sé a quién te refieres, porque es diferente una mujer a un hombre. El alcohol entra diferente a la carencia emocional. Es cierto que, como dice el poema tan bonito, creo que es de Alberto Cortés. Si estoy diciendo algo equivocado, por favor corríjanme. Sí señor, sí señor. El vino saca cosas que el hombre se calla, que debieran salir cuando bebe agua. Así es Alberto Cortés. Sí es Alberto Cortés, sí. ¿Verdad? Es un gran poema. Entonces, pueden ser emociones de enojo, pueden ser emociones de miedo, de tristeza, y depende en realidad de la persona. No a todos se les puede expresar la emoción de la misma forma. O se les activa, ¿no? Sí, ni a hombres ni a mujeres. Es indistinto y actuamos de manera diferente de acuerdo al tipo de emoción que está mezclada con el tema de tomar alcohol en ese momento. Claro. Sí, porque luego se etiquetan. Este es un borracho agresivo. Este es un bebedor llorón, ¿no? ¿Cómo se dice? Sensible. Sí, empieza a decirle a todos los amigos que los quieren mucho. Ya está tomando, se va a poner agresivo. Sí. Bueno, se pone agresivo, hay que ver cuáles son sus miedos. Uh-huh. Porque la agresión es hija del miedo. Sí. Sí. Entonces, hay que analizarlo, pero obviamente no te puedes poner al mismo nivel de destrucción cerebral. Claro. Sí hay destrucción cerebral a través del alcohol. Entonces, hay que medirlo cualitativamente, porque no a todas las personas les llega de la misma manera. Insisto, depende del componente emocional de cada una de las personas. Uh-huh. Y fíjate, retomando, hay aquí varias preguntas de Marta. ¿Cómo le salvo la vida a mi ser querido? Por años lo he sacado de los separos. Le he pagado el dinero que debe. Le conseguí trabajo ¿en dónde? Pero chocó el carro, en Uber. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? No lo estás ayudando, Marta. O sea, en realidad, creo que, pues, si evidentemente todo esto que le pasa está relacionado con su enfermedad, con su alcoholismo, si tú estás haciendo esto, él nunca va a dejar de beber.
porque tú le estás resolviendo los problemas. Que son consecuencia Exacto. del alcoholismo. Uh-huh. Y lo que se tiene que curar no es la consecuencia, sino el componente emocional. Claro, claro. Entonces esta persona, esta persona que depende de ti emocionalmente, evidentemente, y económicamente, pues está en una zona de confort, porque está, no se quita no se cura de la adicción. Evidentemente, que haya chocado el coche, pues puede tener muchas, o sea, seguramente estaba bajo los efectos del alcohol o no, o también puede ser otra, una respuesta así como de no quiero, esto no es lo que quiero, o sea, me estás ayudando para que yo sea una persona responsable y tenga un trabajo. Pues puede ser una respuesta, no sé qué opinas tú, Saúl, una respuesta Sí. inconsciente de no quiero esto, y realmente es con esto, debo decirte, y no sé qué opinas tú, Saúl, no le estás ayudando. ¿Cómo le puedes ayudar? Pues que recurra a terapias, que recurra a grupos, y tú también, porque hay grupos, o sea, existen los grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos. Y sus familias. Y exactamente, los grupos familiares de alcohólicos en los que se da una relación de codependencia, y bueno, si hablamos de la codependencia, y es otro tema que nos puede llevar muchas horas más. Sí, porque hablando de los componentes de un ser humano, que decíamos que son el cuerpo, la mente y el espíritu, en realidad lo que está aquí enfermo es la mente. La mente porque tiene una ruptura emocional que está haciendo que se tome de una muleta, y esta ruptura de la mente es la que hace que el cuerpo enferme. Ajá, claro. No es nada más atacar desde el punto de vista orgánico. Claro que hay que regenerar lo más que se pueda el cuerpo, y que conste que hay cosas que no tienen para atrás. El cuerpo sufre los estragos, y algunas de estas consecuencias no tienen vuelta para atrás. Uh-huh. Por el otro lado, si lo que está siendo la enfermedad propia es la mente, hay que descubrir cuál es exactamente, insisto, eso que está lastimando a la mente, lo que está metiéndole el dolor a la mente, para tratar de desconectarla de ese sufrimiento que es absolutamente real. Uh-huh. Para esa persona. Claro. Sí hay un sufrimiento de la persona. Evidentemente hay un sufrimiento latente. Uh-huh. Claro. Y si aquel, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Marta, piensas que ayudarlo a recuperar su trabajo y a comprarle un coche, eso no es una solución. Uh-huh. La solución es de otro tipo. Uh-huh. Hay que trabajar sobre las emociones. Sí. Fíjate que aquí nos dice Norma, ¿qué me pueden decir del componente hereditario? Bueno, pues es un factor. Como cualquier enfermedad, pues puede haber factores biológicos, hereditarios, genéticos, psicológicos y sociales. Entonces, sí puede haber una mayor predisposición a ser alcohólicos si hay alcoholismo en generaciones anteriores. Sin embargo, no es una fórmula matemática. No quiere decir que de padres o de abuelos, etcétera, etcétera, pues se vaya pasando de generación en generación como genética mendeliana. Si hay una predisposición por antecedentes genéticos, biológicos, pues entonces hay que cuidarlo más, ¿no? Hay que estar más lo habíamos mencionado también en otros programas, con la depresión, con la ansiedad. Cualquier trastorno, cualquier enfermedad puede tener un componente hereditario, y en ese sentido hay que estar más alerta. Y pues cuando una persona empieza sabiendo que tiene ese componente genético, pues parar a tiempo, y sobre todo también la gente que los rodea, ¿no? Sí, claro.
Y nada más recuerden algo, insisto, el alcohólico empieza por la primera copa. Y ahí tiene que haber también un componente de imitación social. ¿Para qué detonar algo que posiblemente ya venga como parte de una deficiencia en las enzimas que tiene tu cuerpo para poder metabolizar y filtrar el alcohol? Claro. ¿Para qué hacerlo? Es mejor evitarlo, porque nosotros no sabemos en realidad, cuando no conocemos nuestro cuerpo, qué tanto podemos detonar una enfermedad o no, como la hipertensión, como el mismo cáncer, como el alcoholismo, como cualquier enfermedad que yo les pueda decir, incluyendo las alergias. Sí hay componentes hereditarios, pero ¿para qué detonar una enfermedad de tipo emocional que inicia con la primera copa? Evítenlo. Yo les sugeriría a todos que no lo tomen, que no tomen, ni mucho menos delante de los hijos. Eso implica cambiar una cultura social sobre el alcohol. Sin duda. Empezando por la cantina de tu casa. Sí. Roberto, ¿hay algún medicamento de ayuda para dejar de beber? ¿Hay qué, perdón? ¿Algún medicamento que ayuda para dejar de beber? Hay medicamentos para todo en la vida. Yo no creo en ellos. Creo en los estados superiores de la conciencia. Pues sí, y bueno, pues realmente si estás deprimido y piensas que para curar tu depresión debes beber, pues no, más bien ir a la raíz del problema. Y bueno, pues si hablamos de depresión relacionada con la bebida, pues bueno, ya hablamos de la depresión y de que pues a lo mejor en algunos casos sí es necesario recurrir a antidepresivos. Bueno, a ver, lo que pasa es que el chocho nunca va a curar la depresión o la causa de la depresión. No. Eso es un síntoma. El síntoma se puede modificar a través de químicos, pero eso no significa que la enfermedad esté curada. Claro. Hay un alivio, pero no es igual alivio que curación. Y por eso hay recaídas. Claro. Claro, y por eso es tan importante el trabajo multidisciplinario del que hemos hablado, ¿no? Sí. Las terapias, o sea, como Alcohólicos Anónimos, bueno, hay 12 pasos y bueno, ya eso ya sería tema de otro, pero bueno, es una especie de terapia de grupo, donde la gente comparte sus experiencias, lo que ha destruido su vida personal, su vida familiar, su mente y bueno, tantas cosas que implican el ser alcohólico, ¿no? Y fíjate, aquí esto me parece que es interesante para ti. Dice Aide, ¿no hay un punto medio? ¿Vino con la comida o cerveza una o dos veces por semana? Bueno, ya les comenté, todos los organismos somos diferentes. En una forma general, el metabolismo y la eliminación de los residuos tóxicos del alcohol es de 10 mililitros por cada hora, en lo general. Pero hay quienes no tienen completas las enzimas del cuerpo que pueden destruir o hacer que se elimine el alcohol. ¿Como para qué? No le veo el caso. Sinceramente, yo no lo recomiendo. Hay otros alimentos de estados superiores de conciencia que te pueden hacer pasar un rato maravilloso sin alcohol. O sea, yo no lo recomiendo. Tú tomas la mejor decisión porque finalmente tienes libre albedrío. Claro. Y hay que aclarar, no sabemos del todo cómo estamos en nuestros componentes del cuerpo.
Hay enfermedades que son silenciosas, ustedes lo saben, y no te das cuenta hasta que se detonan o tienes una gran metástasis, porque son silenciosas. Una de ellas es el caso de la diabetes. Otra, la hipertensión. Otra, el cáncer. Otra, el mismo alcoholismo. Y me puedo pasar aquí diciendo... Estrés, por ejemplo, ¿no? Cualquier cantidad de enfermedades de la mente u orgánicas que pueden ocasionarte estragos y que son completamente silenciosas. Insisto en que la mejor recomendación la puedes tener tú, que tienes libre albedrío. Yo no lo recomiendo, ni antes, ni durante, ni después de una comida, y mucho menos en reuniones sociales, porque el enganche que hay del alcohol con las reuniones sociales es así, completamente estrecho, va de la mano. Pues sí. Ileana, tengo un pariente que no para de beber, casi no come y cada vez se está volviendo más enojón y hasta violento si uno le dice algo. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Y casi no come? Casi no come y cada vez se está volviendo más enojón y hasta violento si uno le dice algo. No, pues hay que tener mucho cuidado, porque en uno de esos arranques la mente puede lastimarse tanto que le viene un síndrome que se llama de Wernicke-Korsakoff, que es precisamente la muerte de la memoria a corto plazo. Hay que tener cierto cuidado, y eso es por falta de vitamina B. Todo el complejo B se ve disminuido, deteriorado, y por supuesto la absorción de los nutrientes que debe tener el cuerpo y la mente para su buen funcionamiento. Entonces el alcohol con la falta de alimento puede ocasionar la muerte completa de la memoria a corto plazo. Completa, de resetearse cada 3 segundos. Sí. Y de Wernicke, mencionas Wernicke-Korsakoff, eso quiere decir que el área de Wernicke es un área que está del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, completamente. De comprensión del lenguaje. Sí, hay que tener cierto cuidado, porque cuando esto llega a sus peores estragos, puedes dejar inclusive de saber que dejaste las llaves del gas prendido, para que tienes, por ejemplo, comezón en el brazo y puedes agarrar un tenedor y hacerte lo que es un barrido para quitarte la comezón y no saber que te puedes rasgar o agarrar un cuchillo y cortarte, porque olvidas inclusive para qué sirven los objetos. Se le llama prosopagnosia. Terrible. Sí, hay que tener mucho cuidado. Alcohol sin la debida alimentación adecuada es una combinación que causa problemas gravísimos en el cerebro. Y lo peor de todo es que no hay muerte todavía, porque puede ser que tu hígado esté funcionando bien, el páncreas también, pero la mente ya no. Claro. Sí. Lo que decíamos, ¿no? De las enfermedades cardiovasculares, del cerebro, los accidentes cerebrovasculares, pues pueden ocasionar daños irreversibles. Sí. Carlos, ¿qué es la codependencia? ¿Es una adicción? Yo digo que sí. ¿La qué, perdón? Codependencia. Sí, sí. En algún tema lo vamos a tratar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? En alguno de no es precisamente el tema de hoy, pero sí la codependencia es una adicción. Bueno, tiene que ver también con pues lo que hablábamos, ¿no? De los familiares de los alcohólicos, pues piensan los familiares que pueden hacer todo lo posible por curar la adicción de sus familiares y pues no. No, bueno. Y se enganchan con eso. Claro, y eso tiene que ver con la personalidad. El controlador necesita de un dependiente,
Y el dependiente o los dependientes necesitan de un controlador. Claro. Sí hay una codependencia, pero tiene que ver con la personalidad y es otro punto que trataremos en algún otro momento. Pues sí. ¿Qué más tenemos, Celina? ¿Tenemos Pues, alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta más de María. Tengo a alguien en mi vida que dejó el alcohol varias veces con Alcohólicos Anónimos y otros métodos, pero ya va en la 10ª recaída. ¿Qué hago? ¿Cómo puede uno asegurarse de que no vuelva a suceder? Él sufre mucho y yo también. Claro, porque además el enfermo verdaderamente sufre, porque quiere dejar muchas veces esta enfermedad que es pavorosa para ellos y no puede por la espiral. Entonces, para mí lo más importante es acudir a una terapia en donde se revisen las emociones que causan el problema del alcoholismo. Puede ser el alcoholismo, insisto, o puede ser cualquier otra dependencia. El sufrimiento, la frustración de sentimientos, la depresión, el enojo, se puede manifestar a través de diferentes tipos de adicción. Valdría la pena entender en una forma específica cuál es el tema, el origen de esa enfermedad en el paciente que tú nos estás refiriendo. Claro. Celina, pues yo te quiero agradecer muchísimo esta plática. A todo el equipo de producción, muchísimas gracias, encabezados por Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación y a todo tu equipo de trabajo. Qué amables son todos. Y por favor les pedimos que compartan este programa porque puede ser interesante y muy valioso para que se comprenda el origen del alcoholismo y cómo podemos ayudar a las personas que obviamente queremos mucho y que sufren este padecimiento tan grande. Pues gracias a ti, Saúl. Siempre es un placer aquí platicar de cosas y siempre aprendo mucho de ti. Y yo de ti. Y pues a ver cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Les decimos o...? Sorpresa. Sorpresa, pero sí tiene que ver con las adicciones también. Sí. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues buenas noches. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.